Buenos días, querida iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Extrañándolos, pero también confiando mucho en la soberanía de Dios. Estamos muy contentos de estar reunidos esta mañana para aprender de la palabra de Dios y exaltar su nombre. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí saludándolos desde Tlaxcala y muy contentos de tener este taller de Hebreos. Voy a checar aquí cómo nos estamos conectando. Pues vamos a estar estudiando estos versículos del segundo capítulo de Hebreos. Dentro de unos 12 minutos vamos a comenzar ya oficialmente la clase. Les recordamos a nuestras queridas iglesias hermanas, que es Tijuana, Mexicali, Saltillo, Guadalajara, Ensenada, Culiacán, Tepic, Puebla, Veracruz, va a estar también Oaxaca, La Barca, Guadalajara ya comentaste, Colima, que vamos a estar tomando, y todos los hermanos que quieran participar de cualquier parte, no solo de la República Mexicana, sino de América Latina, a este estudio inductivo, que son 30 días a los pies de Jesús, escuchando su palabra. ¿En qué se basa ese título, Carito? Estamos basándonos en la escritura de Lucas 10:37, donde María, sentada a los pies de Cristo, escuchaba a él, a sus pies. Y obviamente podemos verlo de esta forma. ¿Me lo pongo? Sí. Sí. Muy bien, nos estamos escuchando muy bien. Y también entendemos que ningún estudio, ¿verdad?, puede sustituir el anhelo, el deseo de conocer más a Dios, de amarlo, no el conocimiento en sí mismo, sino que sea un medio para conocer a Dios, para amarlo más. Y eso es lo que estamos muy contentos de poder hacerlo juntos. ¿Podrías indicar un poquito de en qué consiste el estudio inductivo, Carol? Claro, un estudio inductivo tiene que ver como ser un investigador, hacerle preguntas al texto. Hacemos 6 preguntas particularmente: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, que son y me falta una, pero entre ellas son investigar los personajes, los tiempos, los lugares donde ocurren las cosas, y que el mismo texto, mucho del mismo texto lo va contestando. ¿Qué epístola vamos a estudiar? Vamos a estudiar la epístola de Efesios, donde el tema es, uno de los temas centrales, pues es la iglesia. Muy bien, Carito. Muy bien, pues es correcto. Esto es para las iglesias hermanas que se quieran añadir, y es un tiempo, el estudio inductivo es un método, pero es un método de observación donde puede ser un parteaguas para tu vida, puede ser la oportunidad de ser transformado por la palabra de Dios cada vez más y más, y poder hacerle tantas preguntas al texto que puedas tú entender qué dice el texto, qué quiso decir el autor a la audiencia original y cómo aplicamos hoy en día ese texto a nuestras vidas. Y todo esto en base a una observación, es decir, que el mismo texto te va a arrojar las respuestas, ¿verdad, Carito? Sí, la primera parte, que es la que menos abordamos. Acércate. La primera parte, o la forma, o la más importante, o la que nos saltamos, es precisamente este proceso de observación, de que nosotros hacemos estas preguntas para ver qué es lo que dice el texto. Después, como bien dices, una interpretación, que es qué significa el texto, y por último la aplicación, cómo puedo llevar este significado al día a día en mi vida cotidiana. Es correcto. Queremos saludar a Edgar, a Luis Rojas, Rutilio Pérez Juárez, y bueno, pues estamos a 8 minutos de comenzar ya en nuestro devocional
que es la tercera clase de Hebreos con el título Advertencia de cómo escuchar el supremo mensaje de Cristo. Advertencia de cómo escuchar el mensaje de Cristo. ¿Qué piensas, mi carito, de cómo debemos escuchar o qué cuidados o de qué manera debemos escuchar este mensaje que es inspirado por Dios, que son las Escrituras? Pues me hace pensar mucho en las palabras de Jesucristo, el que tenga oídos, que oiga. Me hace pensar que no solamente tenemos oídos físicos, sino oídos espirituales. Oírlo desde el corazón, oírlo atentamente, ¿no? Tener un cuidado especial, un cuidado diligente al escuchar. Como también, ¿no? Que no se nos meta por un oído y se nos salga por el otro, como decía mi mamá, ¿no? Y lo que escuchamos de Cristo necesita ser escuchado con una diligencia, con un cuidado, porque es palabra de Dios. Muy bien, pues estamos aprovechando esta dinámica con Carito. Ya faltan 6 minutos para que comencemos nuestra clase. No sé, Carito, si tú quieres saludar, sí, así el preámbulo para el devocional. Venga. Sí. Saludando a algunos hermanos que están aquí conectados, que es Lucina. Lucina, por aquí estás. Sí. ¿Qué tal? Verónica Talavera Santiago, ¿cómo estás? Edgar Casanova y su familia, Rachel, sus abrazo, niños. Bari Sánchez, Bari, Adrián, ¿qué tal? Adrián. Luis Rojas, Zompantepec. Rudilio, como bien dicen, Judith Rodríguez. Yolanda, ¿verdad? También Yolanda, sí. Yolanda que está allá también. Y las familias que están representadas por ustedes. Un fuerte abrazo a toda la iglesia de Tlaxcala. Y prepara tu Biblia ahí cercana a ti. Vamos a estar estudiando Hebreos, todo un taller que lo podamos estar teniendo en nuestras notas y poder adorar en familia. Qué fantástico es estudiar la Biblia, ¿no, Carito? Ay, sí, me encanta porque tenemos la vida que Dios nos preste, ¿no? Que nos deje vivir en esta tierra para poder conocerla, para poder estudiarla. Muy bien, qué bonito. Qué bonito, pues estamos a 5 minutos. 5 minutos, ya me vi que allá. Mi gallo. Sí, y bueno, los queremos mucho, los extrañamos mucho, mi querida iglesia de Tlaxcala, y confiando siempre que Dios los bendice, los cuide, y habrá oportunidad que Dios nos dé de poder darnos un abrazo, o por lo menos vernos y hacer el saludo así ¿verdad? Así es. Y estamos contentos porque hoy estamos abordando el capítulo 2 de Hebreos, los primeros 4 versículos, del 1 al 4, y como bien estamos retomando el título, advertencia de cómo escuchamos el supremo mensaje de Cristo. En otras palabras, advertencia de cómo escuchamos la voz de Cristo, la voz de Dios. La Biblia. La Biblia, así es. Muy bien, pues queda unos minutitos más y... se conectó también Setna, ¿qué tal? Desde Culiacán, ¿cómo estás? Elvia, también por acá, muy bien. Y los que nos podamos conectar ahorita, y también les recordamos que la clase queda grabada para los que pueden estarla reproduciendo posteriormente. Ok. Nan Lucio de Monterrey. Nan Lucio, un abrazo a la familia. Felicidades, se bautizó Dylan, sí, muchísimas felicidades, y ahora toda la familia. Saludos a tu esposo. Qué especial. Y a tu hija. Dios los bendiga. Muy queridos allá en Monterrey. Sí. Sí, unos hijos fantásticos. Cuando fuimos estaban pequeños, 2 hijos, y bueno, pues un saludo ahí a la familia de Nan Lucio. Así es. Y bueno, a 3 minutos, Carito, aprovecha porque después ya... Tengo mis últimos 3 minutos aquí para saludarles y también para recordarles que si no tienes todavía el archivo del estudio inductivo, lo vamos a hacer llegar por medio de las páginas oficiales de las iglesias y también aquí en Tlaxcala por medio del WhatsApp, el archivo que es un documento en Word para los 30 días
de este estudio inductivo. De las iglesias que están confirmadas, ¿no? Sí, que es Puebla, Oaxaca, Guadalajara, La Barca, Ensenada, Tijuana, Culiacán, Tijuana, pero bueno, cualquier de las iglesias, pero sí. Conocidas como las del Tri. Exactamente. Estas son las que vamos a estar, se les puede hacer llegar ese archivo. Y si no, en la página de Aquila y Priscila nos puedes contactar y te lo hacemos llegar. Sí, queremos subirlo en la página, en esta página, el estudio inductivo, te indica qué preguntas hacerle al texto día tras día por 30 días, ¿verdad? Exactamente, está diseñado para que solamente utilicemos 30 minutos al día por 30 días. Y todo el jugo que tú le puedes sacar es impresionante. Muy bien, Carito. Judith Rodríguez, muy bien. Fabiola, ¿qué tal? Fabiola Camacho, saludos a David y a tu beba. Nancy Hernández, familia Morales, ¿cómo están? Melissa, Juan. Familia muy especial, los Morales. Juco Méndez de Culiacán. ¡Wow! Mis queridos hermanos de Culiacán. Saludos Pablo Aitzel, a Ana y a Sarita, ya grande. Pablo Aitzel con los niños, Héctor y Alonso. La familia Wong ya se conectó. Y a Erendira López. Muy bien, pues ya, estamos a punto. Nos vemos, voy a escucharla del otro lado. Ay. Gracias, mi carito. Pues, mis hermanos, vamos a comenzar el devocional de hoy basado en el segundo capítulo de Hebreos, en los primeros 4 versículos, con el título Advertencia de cómo escuchamos el supremo mensaje de Cristo, ¿verdad? Debemos tener cuidado de cómo escuchamos el mensaje de Cristo. Acompáñenme en una oración. Querido Dios, poderoso Rey, seas tú bendito y exaltado por siempre. Gracias por tan grande salvación que nos has dado. Literalmente, Dios, nos has rescatado. Rescataste nuestras vidas, nos diste salvación, nos diste la reconciliación contigo, Padre, poder ser adoptados hijos tuyos y poder disfrutar de tu presencia. Te rogamos que ablandes el corazón de la humanidad, de muchas personas, puedan responder a tu mensaje, a este hermoso evangelio, Dios, que bajo esta cuarentena y estas circunstancias, Dios, podamos voltear a verte. Mi Padre, podamos ser personas amorosas, pacientes y pues muy confiadas en tu soberanía. Gracias por las iglesias de Cristo. Guíanos para darte honor y gloria. Y Dios, bórrame por completo. Danos tú el tema de hoy con tu espíritu. Guíanos a poner la atención a tu palabra preciosa y a poder meditar lo que tú nos estás diciendo hoy por medio de tu palabra. Por favor, te necesitamos mucho. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues miren, vamos a comenzar haciendo la lectura de Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4, advertencia de cómo escuchar el supremo mensaje de Cristo. Dice las Escrituras, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Estos 4 versículos siguen estando en el contexto de que Cristo es superior a los ángeles. Y ya hemos visto el énfasis que el autor de Hebreos hace en el primer capítulo de Hebreos. La superioridad
de Cristo. Cristo es superior, la supremacía de Cristo. Y bueno, ¿y cómo lo vemos en el capítulo 1? Recordemos nada más, Cristo es superior a los profetas. Dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que ahora la revelación completa, la revelación total, suprema y final de Dios es Cristo. Entonces, abordamos estos versículos ya entendiendo y recordando que el autor ha planteado a Jesús como superior a los profetas del Antiguo Testamento. También vemos a Cristo como el heredero de todo. Ya hemos visto en el capítulo anterior que Cristo es creador y sustentador, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Hemos visto que Cristo es la imagen misma de sustancia de Dios. Si tú quieres conocer al Padre, puedes ver al Hijo y estás conociendo al Padre, porque si tú ves a Jesús, estás viendo al Padre. Él es la imagen misma del Dios invisible. Hemos visto también que Cristo purifica nuestros pecados. Que Cristo, y esto de que Cristo purifica los pecados, más adelante el autor nos va a mostrar cómo Cristo es nuestro sumo sacerdote y Cristo también es el sacrificio perfecto. También vimos en el capítulo anterior que Cristo está a la diestra de la majestad en las alturas, que Cristo gobierna con un cetro de justicia, que aborrece lo malo, que ama lo bueno, que Cristo permanece para siempre. Cristo es inmutable. Las cosas se van a acabar, las cosas se desgastan, todo se desgasta y llega a su fin, pero Cristo no. Cristo es eterno, Cristo permanece para siempre, Cristo es inmutable y Cristo tendrá a sus enemigos como estrado de sus pies. Y el autor nos hablaba aproximadamente 7 escrituras del Antiguo Testamento, la mayoría salmos, todo esto en el primer capítulo. Ahora bien, si la ley del Sinaí fue comunicada por Dios utilizando a los mensajeros, en este caso a los ángeles, ¿cuán valioso es ahora la palabra que es traída por medio de su Hijo? Y entonces el autor va a comenzar con la primera advertencia que encontramos en el libro a los Hebreos. Y esta advertencia tiene que ver cómo escuchamos tal mensaje del tal Mesías tan glorioso, aquel que el resplandor de la gloria de Dios, que Dios quiso traernos ahora el mensaje por medio de su Hijo. ¿De qué manera estamos escuchándolo? Y entonces vamos a ver 3 advertencias que el autor nos hace de cómo debemos escuchar. Advertencia de cómo escuchamos el supremo mensaje de Cristo. ¿Y qué advertencias nos da el autor de Hebreos sobre cómo debemos escuchar el mensaje, este supremo mensaje de Cristo? Bueno, la advertencia a ser diligentes para no extraviarnos. Debemos ser diligentes en cómo escuchamos el mensaje de Cristo para no extraviarnos. Segunda advertencia, para no descuidar y transgredir lo que hemos escuchado. Podemos ser descuidados en lo que escuchamos y pagar consecuencias muy graves, muy funestas. También la tercera advertencia es de la grandeza del mensaje para valorarlo. Una advertencia de entender qué gran mensaje, qué glorioso mensaje nos ha presentado Dios por medio de Cristo y debemos valorarlo. Comencemos con la primera advertencia de ser diligentes para no extraviarnos. Dice Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primer capítulo, Dios habla. Segundo capítulo, escuchemos lo que Dios nos ha querido decir y cómo debemos hacerlo con diligencia. Pero aquí hay una palabra muy importante, hermano, y es la primera que aparece en el versículo. Por tanto. ¿No? Son esas palabras importantísimas que a veces las dejamos pasar. Bueno, por tanto, es una palabra importante porque nos habla de una causa, de una consecuencia. Y así empieza esta breve exhortación. Por tanto, es decir, que la razón del énfasis que el autor le hacía al primer capítulo de la supremacía de Cristo
Por tanto, debe dar como consecuencia que sea necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, como aquí me gusta mucho, hermanos, porque el libro habla de la madurez espiritual del creyente. Si tú entiendes lo supremo que es Cristo, vas a entender lo supremo del mensaje. Y por lo tanto, vas a poner toda diligencia para oír ese mensaje y no deslizarnos. Bueno, entonces aquí dice que hay que escucharlo con más diligencia, que debemos, que es necesario poner toda más diligencia y se debe atender con mucha atención el mensaje de Cristo, porque es de suma importancia lo que Dios ha querido decirnos por medio de Cristo. Dios el día de hoy habla, pero esto es por medio de Cristo, a través de las Escrituras, nos tiene que decir algo que tiene que ver con nuestras vidas, que tiene que ver con Él, quién es Él, qué quiere Él, nuestro querido Dios, y por lo tanto debemos poner toda diligencia al mensaje. Bueno, si no lo hacemos, aquí hay una advertencia, corremos un grave peligro. Si no estamos tomando en serio la palabra de Dios, corremos un grave peligro, no sea que nos deslicemos, dice en una escritura, en Reina Valera 60, pero me gusta cómo lo traduce la Biblia textual. Dejemos escurrir, no sea que nos dejemos escurrir. O como dice una de mis, una versión que quiero mucho, de Luis Alonso Choque, para no ir a la deriva. Es decir, debemos poner toda nuestra atención y toda diligencia a oír este mensaje tan extraordinario. No vaya a ser que nos perdemos, que vayamos a la deriva. ¿Por qué? Porque si no somos diligentes con las palabras de Cristo, nuestra vida espiritual se iría a la deriva. Nos vamos a extraviar. Y yo he conocido a muchas personas que dentro de la iglesia han dejado de oír el mensaje de Cristo, han descuidado cómo escuchar el mensaje de Cristo y mira, se han desviado, han quedado a la deriva, han extraviado sus vidas. Por eso, aquí el autor de Hebreos nos hace que entendamos que debemos poner la máxima atención a las enseñanzas de Cristo. Llevaremos vidas como un barco que no tiene un amarre fuerte y por lo tanto es jalado por las olas sin remo, sin rumbo y a la deriva cuando no ponemos atención al mensaje de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido así en la vida? Que de plano vamos a la deriva, sin rumbo en nuestras vidas. Date cuenta entonces cómo es que estamos escuchando este glorioso mensaje de Cristo. Tal vez no estamos siendo diligentes como escuchamos el mensaje de Cristo. Pues así es la vida, hermanos. Así es la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual es tener una vida a la deriva, sin rumbo. Tal vez con un lenguaje espiritual, tal vez con algunas cuestiones religiosas, pero a la deriva. Eso es muy triste, porque cuando nos encontramos en esa situación de inmadurez espiritual es porque no estamos escuchando diligentemente y no estamos valorando el mensaje extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas 10, versículo 38, Lucas 10, 38 al 42, mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y ésta tenía una hermana llamada Miriam, la cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio. Y parándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas,
pero pero solo una es necesaria. Y Miriam escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es muy especial en el contexto de lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, pero aquí en este caso Lucas. Aunque el servicio es importante, aunque la actividad que estaba haciendo María era importante, Marta, Jesús nos enseña la prioridad de oír su palabra. Para Jesús había más importancia, no en el servicio. Aquí la pobre Marta en el servicio que de plano se molestó y al mismo Jesús le reclama. Imagínate, ¿no? La presión de un servicio. Pero ¿qué había hecho Miriam? Estar a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para poner atención a la palabra de Jesús. Entonces, mi versión dice Miriam, ¿verdad? Algunos dirán María. Pero bueno, entonces Miriam escogió la buena parte, ¿no? Tener una comunicación con Jesús, prestar atención, estar sentada, es que estaba su mente y su corazón dispuesta a escuchar y poner toda la atención a las palabras de Cristo. ¿Acaso no es el mayor de los mandamientos? Nos dice Jesús, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con todo tu ser. Bueno, parte de amar con todo a Dios es prestar atención con todo nuestro ser, con todo estar atentos a las palabras de Cristo, estar sentada a los pies de Cristo. Por eso, haciendo así un pequeño anuncio de lo que hablamos al inicio, así se llama el taller que comenzaremos la próxima semana, varias iglesias hermanas, 30 días a los pies escuchando a Jesús, a los pies de Cristo escuchando su palabra. Sí. Es decir, basado mucho en esta enseñanza. Ahora, tristemente, mis hermanos, muchos preferimos estar ocupados y completamente invertidos en cuestiones ministeriales, en cuestiones de servicio, aparentemente muy ocupados por las cosas de Dios, pero no ocupados por Dios mismo. Y entonces es más fácil estar sirviendo a Dios, desgastarnos, que sentarnos y escuchar su palabra. Y esto es muy marcado en algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese servicio que le damos a Dios, podemos esconder mucha inmadurez, pero como estamos tan ocupados sirviendo a Dios, hasta recibimos aplausos. Y llegamos con Cristo enojados a decir, oye, pero mira, fulanito no nos ayuda, mira, aquel no nos apoya y yo estoy atareado, así, sí, igual que Marta. Pero bueno, para Jesús es muy importante que primero escuchemos con atención su palabra. Porque podemos estar a la deriva en nuestra vida espiritual sirviendo en el ministerio. Y yo sé que tú has pasado por esa, que muchos de los que van a escuchar esto o lo están escuchando están viviendo eso. Que puedes ser alguien que sirve mucho, pero en el hogar ser mucho la oscuridad, porque no somos oidores de la palabra de Dios, porque no valoramos el mensaje. Y ahí vamos que cuando somos muy ocupados en las cosas de Dios y se nos quitan esas ocupaciones, nos encontramos con nuestra inmadurez y muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos querido escuchar con diligencia la palabra de Cristo. Porque hemos preferido estar ocupados que detenernos y mostrar nuestro amor a Dios escuchando la palabra de Cristo. Por eso, mis hermanos, esta advertencia del autor de Hebreos, debemos prestar una seria atención y no tomar a la ligera el Evangelio, porque el Evangelio es cuestión de vida o de muerte. Casi no he encontrado cristianos que se opongan abiertamente al mensaje de Cristo. Así, tú no te ves lidiando con hermanos que te digan, no, yo no creo en Cristo, no creo en su palabra y no me hables de su palabra. Bueno, algún caso ahí una vez, pero bueno, eso es otra cosa. No encontramos eso, pero con mucha tristeza te digo, hermano, que sí encontramos dentro de la iglesia a personas
que escuchan por acá y lo dejan por allá a un lado, ¿no? Que no prestan atención a este mensaje glorioso de Cristo, que no abordan las Escrituras entendiendo que es Dios quien habla en esas palabras de las Escrituras. Y entonces, aunque abiertamente no están en contra, en cierta manera sí rechazan esa voz de Dios a través de las Escrituras. Entonces, hermanos, debemos valorar lo supremo que es Cristo, lo supremo del autor divino de las Escrituras, y valorar lo que nos ha dicho y cómo nos sigue hablando hoy a través de las Escrituras. Cuando olvidamos la supremacía del autor, no tomamos importancia a sus palabras. Entonces, Dios ha puesto en esta cuarentena pues una gran oportunidad para detenernos de tanto servicio y estar tan atareados y buscar estar a los pies de Cristo y poner atención con mucha diligencia a este mensaje tan extraordinario. Estamos estudiando a 3 advertencias de cómo escuchamos el supremo mensaje de Cristo. Acabamos de ver la advertencia ser diligentes. ¿Para qué? No extraviarnos, para no estar a la deriva. Y ahora veremos la advertencia para no descuidarlo y transgredir. Es decir, no debemos descuidar lo que hemos escuchado, porque podemos, ¿no?, desviarnos y transgredir. Continúa el autor de Hebreos 2, versículos 2 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Bueno, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y aquí la palabra es la palabra logos, bueno, refiriéndose a logos, ¿en qué manera? A todas esas doctrinas, a todos esos preceptos, a todos esos deberes de los creyentes. Bueno, pues si la palabra logos dicha por medio de los ángeles fue firme, que fue traída por medio de los ángeles, es decir, si esa palabra fue firme, rotunda, inamovible, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, se refiere a que romper la ley o una infracción o violar la ley, aquí desobediencia implica también no escuchar y por consecuencia vivir en desobediencia, porque la desobediencia tiene mucho que ver con no escuchar, con no prestar atención a la voluntad de Dios, y entonces eso tuvo sanciones severas. Recordemos las consecuencias pagadas en el Antiguo Testamento por no escuchar, por no prestar atención a la palabra de Dios, por descuidarla y transgredirla. Esto, como ilustración, nos lo plantea Judas. Judas en el versículo 5, dice Judas, versículo 5, y quiero recordaros como conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Un pueblo redimido de Egipto, un pueblo que vio el brazo poderoso de Dios a favor, un pueblo que en la Pascua ellos fueron rescatados, salvados, cuidados, que vieron la mano poderosa de Dios abriendo el mar en dos, siendo liberados con mucho poder, pero que con el tiempo fueron destruidos, y esa generación que fue rescatada no llegó a la tierra prometida, pagó las consecuencias de no oír, de no prestar atención a la voluntad de Dios y de desviarse, de transgredir la voluntad de Dios. Dios que es justo, pues vemos este Dios justo que en el Nuevo Testamento dio castigo a quienes violaron su voluntad, su palabra, su logos. Porque estas personas decidieron ignorar la palabra de Dios,
Dejaron de oír y rechazaron por completo a Dios. El autor de la epístola a los Hebreos, entonces, aquí vemos que es un pastor que ama a la iglesia, que no solo les presenta lo extraordinario que es Cristo como eterno, como creador, como heredero, como sustentador de todo, como rey, sino también quiere que la iglesia no se desvíe, no se pierda y no pague las consecuencias de transgredir la palabra de Dios. Y en esa preocupación les advierte, y es una advertencia seria, pequeña, pero muy profunda y seria. Les advierte cómo deben escuchar y no rechazar la palabra de Dios. Porque si aquella palabra dicha anteriormente tuvieron consecuencias por no escucharla y obedecerla, con cuánta más razón esta salvación tan grande, ¿no? Entonces vemos que ese autor quería que la audiencia fuera diligente y no descuidara salvación tan grande. Qué hermoso lo pone aquí el autor, porque realmente, hermanos, todo lo que involucra que nosotros seamos salvos, involucra mucho, involucra que Dios nos amó tanto antes de crearnos, que antes de crearnos ya tenía el plan para salvarnos, porque Jesús no fue el plan B. Jesús ya estaba, ya entendía, ya sabía en los propósitos del Padre que se haría hombre Dios y moriría en una cruz para cargar nuestros pecados, para rescatarnos y al tercer día resucitar para salvarnos. ¿Cuánto amor hay detrás de esta salvación tan grande? Somos reconciliados, somos justificados, hay propiciación. Estos temas que vimos en la Semana Santa, en el taller de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que esta salvación es grande. ¿Cómo crees que no vamos a tener consecuencias al no oír la voluntad de Dios y responder a esta salvación tan grande? Porque esta salvación, porque este mensaje no nos lo ha traído un ángel, nos lo ha traído el mismo Dios hecho carne. Y entonces, si aquel mensaje traído por ángeles, quien no escuchó y transgredió pagó consecuencias, no descuidemos esta salvación tan grande, que es la del Hijo de Dios, por medio del cual Dios nos ha querido revelar su voluntad. Bueno, pues, hermanos, sigamos esta advertencia. No podemos descuidar la salvación tan grande. Vemos las consecuencias de una nación que abandonó la voluntad de Dios y por un mensajero que son los ángeles. Bueno, ahora este mensaje tan extraordinario traído por Cristo debemos prestar mucha diligencia. Sin embargo, como tono de advertencia, como tono de estos 4 versículos, tengamos cuidado de estar en la iglesia y de pensar que nos podemos salir con la nuestra. Tengamos cuidado de estar en la iglesia viviendo dobles vidas. Tengamos cuidado de estar viviendo por aquí donde nadie me ve, donde no hay testigos y voy a desobedecer y voy a darle rienda suelta a mis pasiones, a mis, no sé, a todos pensamientos pecaminosos, dándole rienda suelta a lo que veo, a lo que hablamos, a todo eso. Y después digamos, bueno, nadie me vio, parece que aquí no pasa nada. No despreciemos salvación tan grande que nos ha traído Dios por medio de Cristo, hermanos. Porque nadie se puede salir con la suya. Si tú estás viviendo algo así, de estar no prestándole atención a la voz de Cristo y por lo tanto en una inmadurez donde los pecados te están gobernando, ten cuidado, mi hermano. Mejor arrepiéntete, confiesa y vuélvete a Dios, porque Dios quiere que respondamos a su palabra, escuchándola, poniendo diligencia y no transgrediéndola. Es una buena oportunidad de evaluar cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Es tiempo de ser abiertos y volvernos a Dios y apartarnos de la maldad.
No descuides tan gran salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esto es una pregunta retórica del autor de Hebreos, porque sabemos que nadie que rechaza a Cristo no recibirá, sabemos que todos los que rechazan a Cristo recibirán lo que merece alguien que rechaza el mensaje de Dios. Y ya nos lo ha mostrado en toda la historia de la humanidad. Entonces, bueno, recordemos, estamos viendo 3 advertencias de cómo escuchamos el supremo mensaje de Cristo. La advertencia de ser diligentes para no extraviarnos, para no desviarnos, para no estar en la deriva. La advertencia para no descuidarlo y transgredir este mensaje tan glorioso, tan supremo. Y concluimos con la advertencia de la grandeza de este mensaje para no descuidar, de este mensaje para valorarlo, la advertencia de la grandeza del mensaje para valorarlo, porque el autor quiere que entendamos que esta salvación es grande y que viene de un autor grandioso, eterno, quien es Dios. Dice Hebreos 2, versículos 3 al 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, dice aquí el autor de Hebreos, habiendo sido anunciado primeramente ¿por quién? Por el Señor. Es un mensaje anunciado primeramente por Jesucristo en su ministerio terrenal, y Él mismo, Dios hecho hombre, enseñando desde un cuerpo humano, que desde ese cuerpo humano, con todas las necesidades de un cuerpo humano, y también siendo tentado, pero sin pecar, porque no solo era 100% hombre Jesús, sino también 100% Dios, hecho hombre, y con las necesidades de un hombre, y es en ese ministerio terrenal de nuestro querido Dios que es anunciado primeramente. Y lo vemos entonces en todas esas enseñanzas de los evangelios. A mí me viene mucho a la mente, no viene aquí, ¿verdad? Pero Marcos 1, versículo 15. Marcos 1, versículo 15, dice aquí, bueno, 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y entonces este mensaje que primeramente fue predicado, fue enseñado por Jesucristo, y aquí vemos cómo Cristo está predicando el reino y el arrepentimiento y la fe al evangelio y la fe a este mensaje. Pero no solo fue confirmada por Cristo, este mensaje fue confirmado también por los que lo oyeron, dice el autor de Hebreos, es decir, los apóstoles que confirmaron este mensaje tan extraordinario. Las enseñanzas de los apóstoles que en el primer siglo fueron pilares de la iglesia. Entonces, pero también dice el autor de Hebreos, testificando Dios juntamente con ellos, testificando a Dios, a Cristo, testificando ese mensaje que después siguieron los apóstoles, y Dios testificando el mensaje. Bueno, Dios testificó el mensaje de Cristo y el de los apóstoles con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Es decir, que es un mensaje confirmado con obras maravillosas de Dios, y lo podemos ver a través de todo el evangelio, esas obras maravillosas. Dice que con señales, refiriéndose a la presencia de Dios manifestada en milagros. Vemos los milagros que hizo Jesús, vemos los milagros que hicieron los apóstoles en el primer siglo, y vemos cómo esos milagros y esas obras, esas señales, pues han sido para confirmar el mensaje. Pero también dice el autor de Hebreos, prodigios, refiriéndose a maravillas. También dice diversos milagros. Y aquí vemos una palabra familiar que la utiliza el apóstol Pablo en la carta de Éfeso.
dunamis, diversos milagros, que es el poder milagroso de Dios, es esa potencia de Dios actuando, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ha sido un mensaje extraordinario el que tenemos en nuestras manos, un mensaje traído primeramente por Cristo, confirmado por los que lo oyeron, los apóstoles, y confirmado por Dios mismo, juntamente confirmado con los milagros y el poder de Dios. Dice en Romanos 15, versículo 18, pero no osaré hablar sino lo que Cristo ha obrado por medio de mí para traer a obediencia a los gentiles, por palabras y por obra, con poder de señales milagrosas y prodigios, por el poder del Espíritu Santo, con el propósito de proclamar plenamente el Evangelio de Cristo desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. Es decir, que vemos entonces cómo esto fue también por Pablo, Dios testificando ese evangelio, ese mensaje que empieza con Jesús, los apóstoles y después Pablo, ¿verdad? Pablo llamado después, tiempo después, bueno, pues testificaba este mensaje con señales, con milagros, con prodigios. Bueno, hemos recibido, mis queridos hermanos, un extraordinario mensaje de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha querido hablarnos por medio de su Hijo. Ha confirmado ese mensaje con poderes, señales extraordinarias. Debemos considerar entonces si estamos dándole el valor a este mensaje. Debemos evaluar cómo estamos escuchando este mensaje, hermanos. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Qué hacemos hoy con lo que estamos escuchando ahorita? Debemos estar evaluando y debemos ver qué refleja nuestra vida. Si refleja personas que han escuchado el mensaje, que han puesto toda su atención, que han estado a los pies de Cristo, poniendo toda la atención a su palabra. Si hemos sido esa buena tierra que el mensaje ha caído y ha dado fruto y fruto en abundancia, o si hemos sido negligentes con la palabra de Dios. Si hemos sido inmaduros y hemos rechazado la palabra de Dios. Y es muy triste que podamos estar rechazando la voluntad de Dios, hermanos. Muy triste, porque es un mensaje muy valioso, muy poderoso y muy especial. Que nuestra salud espiritual, toda nuestra vida, reflejará la manera de cómo estamos escuchando este mensaje. Nuestra madurez refleja el valor que le damos a la palabra de Dios. Pregúntate cómo estamos escuchando, porque podemos estar alejándonos, desviándonos, deslizándonos, oyendo a la deriva, por no prestar atención a este hermoso mensaje. Pero si estamos escuchando bien la palabra de Dios, entonces estaremos experimentando una transformación, tendremos gozo, estaremos venciendo las pruebas y el pecado con el poder de Dios que actúa en el creyente y estaremos viendo más y más transformación a imagen de Cristo. Pero tú decides cómo vas a escuchar el mensaje de Dios. Vamos a tomar la Santa Cena recordando que es detrás de este mensaje tan glorioso hay una salvación tan grande que no podemos tomar a la ligera. Y es tan grande como Dios hecho hombre muriendo en una cruz para cargar Él nuestros pecados sobre el madero y poder Él recibir el castigo que nosotros merecíamos y morir en lugar que como sustituto de nosotros y poder a los 3 días resucitar para darnos una esperanza de estar resucitados en la eternidad con nuestro querido Dios. Acompáñame en una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu amor, por el mensaje tan precioso. Ayúdanos a valorarlo profundamente, a ver lo extraordinario de este mensaje. Te pedimos también, glorioso Dios, que podamos recordar siempre que detrás
de este mensaje, que el valor de este mensaje es que ha sido Jesús, tu Hijo, hecho hombre, muriendo en una cruz para salvarnos, siendo sustitutos de nosotros, Dios tomando nuestro lugar para que Él recibiera la ira que nosotros merecíamos y así ser propiciación nuestra y ser rescatados, Señor. Ayúdanos a tomar el pan que representa tu cuerpo, el jugo de uva que representa tu sangre, meditar esta obra salvífica que es un mensaje tan grande, salvación. Y es cierto, Dios, me conmueve ver todo lo que Jesús ha hecho para salvarnos, cómo nos cuidó, cómo le pertenecemos, y esto es extraordinario. Bendiga el pan y el vino y permítenos como iglesia prontamente, Dios, estar tomando la Santa Cena juntos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues qué alegría, qué contentos de escuchar su palabra, de escuchar de este hermoso mensaje del Evangelio. Wow, ¿no? Escuchar su palabra cada mañana es un privilegio, vemos distinto el abordarla, ¿verdad? Me hizo pensar en la parábola del sembrador, que es una parábola que habla acerca del escuchar. 4 diferentes tipos de cómo escuchan la palabra, qué se hace con esa palabra. Y en el versículo, bueno, Lucas lo dice, 7:18, habla acerca de el que la escucha, y más adelante en el 18 dice, ten cuidado cómo escuchas, ¿no? Entonces, tener cuidado en cómo escuchamos su palabra. ¿Qué son nuestros distractores en el corazón? ¿Qué son aquellas cosas que nos revelamos a ella, verdad? Y escucharlo y deleitarnos en ello. Entonces, estamos muy contentos de poder empezar el estudio inductivo. En Tlaxcala se ha hecho con Primera de Pedro, ahora lo vamos a hacer con el libro de Efesios, con diferentes iglesias hermanas. Estamos muy contentos porque hemos decidido juntos como iglesia postrarnos a los pies de Cristo, sentados a escuchar su palabra, detenidamente, alegremente, gozosamente, con cuidado, diligentemente, escucharlo, entendiendo el valor de su palabra, ese valor supremo, entendiendo de quién viene esa palabra, que es Cristo, que lo hemos estado aprendiendo en Hebreos. Estamos muy contentos y queridos hermanos, pues estamos contentos también de poder iniciar todo esto juntos. Bienvenidos a todos los hermanos, Dora, Filoteo, por acá otra hermana de San Diego, Dalia de Tlaxcala, ¿qué tal? Heréndira López, Tania Fernández de Universitarios, Silvia Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Rosario, la familia Osorio desde Papalotla. Un abrazo. Guadalupe Alejandra Flores, gracias a ti. Juana Medina de San Diego, tienes una homónima en Culiacán. Sandra Luz Cuevas, qué bueno que tu hijo también ya está conectado al grupo y que puede escuchar también. Florita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda la familia Link, todos son Pantepec. Víctor Medina de Monterrey. Víctor. Qué gusto. Ime Miranda, Heréndira López, Lin Wong,
Gracias por conectarse, Fabiola. Y a todos nuestros hermanos que se han conectado y que siguen. Estamos ahorita con el taller de Hebreos todos los domingos. Y con este deseo y con este anhelo de conocer más a Dios para amarlo más. Conocer va de la mano con amar, porque cuando tú conoces más a alguien, lo amas más, y cuando lo amas más, quieres conocerlo más. Sí. Es un círculo así muy, sí, muy fuerte, y pensando en madurez, parte de crecer espiritualmente, queridos hermanos, tiene que ver con que vemos más hermoso a Cristo. Valoramos más a Cristo y valoramos más su palabra. Si tú valoras cada vez más su palabra, la escuchas con más diligencia, vas a madurar espiritualmente. Eso es cierto. Vas a crecer espiritualmente. Y es lo que estamos viendo y aprendiendo en Hebreos. Entonces, queridos hermanos, ya nos vamos. No sin antes dejarles un fuerte abrazo, todo nuestro cariño. Los extrañamos muchísimo. Y estamos en contacto. No olvides que Oscar Morales está recolectando todas nuestras donaciones físicas de despensa para los hermanos que lo requieran, y ponte en contacto con él con todo gusto. Gracias a ella, Normita, por su disposición, que lo están haciendo con todas las medidas de seguridad, y oramos por su protección. Oramos también por Viani, que es doctora y que está trabajando en los hospitales, por Susi Mellado, que también está trabajando en el seguro, y pues para que Dios les cuide estando en estas situaciones, y a todos ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Bye. Bye.